días está muy, muy frío. Pues madre, se me ponen hasta morados los dedos, mira. Está haciendo mucho frío, no tengo los guantes adecuados, los ordené y llegaban ayer viernes, pero bueno, a disfrutar, esperar a que salga el sol. Ya echamos gasolina, venimos acá a desayunar con unos compañeros de ruta y nada, esperamos tener un excelente día en las montañas, espero que nadie se caiga, que todos podamos completar la ruta. Es un círculo que vamos a hacer. Vamos a empezar en punto A, terminamos en punto A. No es como lo que hemos hecho, que es de punto A a punto B. Y ya, eso será todo por hoy. Empezamos este viaje inicialmente íbamos para la ciudad de Tugalú, en Georgia, pero pues no encontramos hospedaje, entonces nos tocó llegar a la ciudad de Lavonia. Vamos a hacer un loop o un círculo aproximadamente de 330 millas, la mayoría, digamos que un 85% por carretera destapada o terracería. Y vamos a terminar allí mismo, en Lavonia, por eso es un círculo, un loop. El total de millas que estamos haciendo en estos 3 días o en estas 3 partes del Transgeorgia Adventure Rally son más o menos 1603 millas. Está haciendo demasiado frío y tuve que comprar unos calentadores de manos porque la verdad, como les dije, no me llegaron los guantes especiales para este clima y me está matando realmente. Rápidamente llegaríamos a las carreteras de tierra, que es lo que más nos gusta. Y como ya lo saben, poco a poco me voy emocionando en esta travesía. Miren esos paisajes tan hermosos, miren esos árboles, esa carretera es muy buena. Está en muy buenas condiciones, tiene mucha roca suelta, es más que todo gravilla, pero en términos generales está muy buena la carretera. Nosotros vamos a una velocidad intermedia, no vamos ni despacio ni rápido. Y hay pues compañeros que sí van muy rápido. 50 Eso es lo que llaman un creek, un riachuelo, una quebrada en mi país. Yo sé que en este caso ustedes no pueden ver la inclinación de la montaña, pero la verdad desde que arrancamos estamos subiendo y subiendo. Estamos en una elevación de aproximadamente 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Obviamente tiene algunas bajadas, pero en términos generales siempre es en subida. Ya vamos a llegar a una parte donde vamos a tomar un pequeño almuerzo, una cabaña preciosa, y esa sería como la mitad del día y luego continuamos a la parte mejor, a la parte más dura del recorrido.
Este sector está demasiado bueno, está muy técnico, aunque la carretera está muy buena, muy plana, no tiene huecos ni rocas grandes, sí tiene muchas curvas muy cerradas, lo cual pues obviamente dificulta mucho la visión y la moto tiende como a irse un poco de largo en cada curva, pero estoy disfrutando demasiado, demasiado esta carretera. Bueno, y como lo pueden ver, poco a poco va saliendo el sol, ya la mañana está un poco más cálida, un poco más caliente, aunque todavía no me quito la chaqueta porque sí está haciendo un poco de frío, pero como lo pueden ver, el solecito ayudó bastante a que el viaje sea más agradable.
about your civil rights. You demand that living by the rules, Teen Witch, high school blues. Después de ese delicioso almuerzo nos encaminamos nuevamente en la ruta en medio de casas y fincas por estas lindas carreteras de Georgia. Seguimos subiendo la montaña, afortunadamente sin problemas mecánicos y sin problemas de salud. Ninguna de las personas con las que estamos rodando ha tenido ningún accidente. Sí, más adelante habría un par de accidentes, pero nada fuerte. Todo sucede con calma, señores, con calma. Poco a poco nos vamos metiendo en la montaña, el camino se va volviendo un poco más estrecho y vamos encontrando un poco más de dificultad. Vemos como en la carretera hay pues agua, obviamente, rocas grandes y unas zanjas por las cuales tenemos un poco de dificultad para pasar. Nada serio, pero sí hay que tener un poco de cuidado porque la carretera se va poniendo un poco más técnica. En este punto ya tenemos que poner un poco más de cuidado, parar, escoger bien la línea. Incluso las motos que van adelante, que son unas motos más pequeñas, son motos de 600, 500, 800 centímetros cúbicos, tendrían un poco más de dificultad, ya que la carretera se va poniendo un poco inclinada, tiene un desnivel hacia la izquierda. Yo prefiero irme por la zanja para no resbalar obviamente la llanta, pero sí tendríamos un poco como de dificultad, hay que ir con cuidado. Y más adelante mi compañero Dan, un
compañero que va en una KTM 890 iría a tener un problema. Como podemos ver, este camino es para cualquier persona o cualquiera que lo quiera disfrutar. Hemos visto personas que pasan en motos de bajo cilindraje, también hemos visto personas que van a pie y pues en este caso hay unos ciclistas que están disfrutando de este hermoso paisaje. La verdad se siente muy bien estar rodeado de tantos árboles, tanta naturaleza y sobre todo tanta paz. Se siente un silencio que lo lleva a uno a reflexionar en muchas cosas. Wait. 1, 2, 3. Got it. Nada grave, nada que lamentar, solamente Dan no supo escoger bien la línea, se metió por la parte alta del desnivel de la carretera. Obviamente si no tiene un buen agarre o si de pronto no sabe controlar un poco la moto cuando se desliza, pues se va a ir al suelo y eso fue lo que sucedió. Él está nuevo, tiene la moto hace más o menos 2 meses, no tiene mucha confianza, entonces eso se paga con errores y pues obviamente los errores conllevan a una caída. Digamos que afortunadamente no le pasó nada, él está bien y como vemos pudo continuar sin ningún inconveniente.
Llegaríamos a un punto un poco crítico, digamos que la parte más difícil de toda la travesía, o bueno, de pronto de este día, la verdad, porque días atrás también tuvimos algunos inconvenientes, pero esta sería la parte más difícil de este tramo. Yo no me podía bajar porque la moto mía estaba a la derecha, tenía como un escalón de barro y a la izquierda un barranco, lo cual no me permitía bajar la pata de la moto. Entonces no podía ir a ayudar a Ashley, que es el líder del grupo. Ahí vendría Tim, que es la persona que lo iría a ayudar, y el compañero en la BMW 1250, que es un loco en esa moto. Ese man maneja muy bien esa moto como si fuera una bicicleta. Pero pues afortunadamente Ashley ya se pudo parar, pudo continuar. Y adivinen, pues a mí se me olvidó, en medio de la adrenalina y todo, se me olvidó grabar cómo subiría yo este punto de la colina. Este es el grupo de los más rápidos, los pasarían obviamente sin ningún inconveniente, comandados por Joe, el gran Joe, en una KTM XC500, una excelente máquina ultraliviana, que nos dejarían una estela de polvo, la cual no sería nada bueno de respirar, pero para eso estamos en la carretera destapada, ¿no? Para asumir polvo, agua, rocas, lo que se venga. Se acabó la carretera destapada, la terracería, la diversión. Empezaríamos una ruta hacia la ciudad original, bueno, la ciudad donde empezamos, sería la ciudad de Livonia. Disfrutaríamos un poco este camino de asfalto con muchas curvas hacia la derecha y hacia la izquierda, y pues el día terminaría de la mejor manera, con una cena en un restaurante, con muchos recuerdos y muchas sonrisas en esta travesía al día final del Trans Georgia Adventure Rally.
esto fue el Transgeorgia Adventure Rally del 2023, un viaje de 3 días de mucha moto, mucha conexión con la naturaleza, amigos y especialmente con ustedes. Muchas gracias por estar ahí, gracias por ver los videos cada 15 días o cada 8 cuando puedo. La verdad es muy difícil publicar videos cada 8 días, ya que obviamente yo trabajo en el día y solo puedo editar en la noche alrededor de entre 2 o 3 horas. He puesto mucho tiempo, muchas horas de edición en estos videos. Yo sé que todavía me falta un poco para que queden profesionales como los de algunos otros grandes youtubers, pero es una curva de aprendizaje. Estoy haciendo lo mejor para aprender cada cosa. Les pido disculpas por el audio, obviamente yo sé que no se escucha bien, el viento interrumpe demasiado, pero pues tuve problemas con esas cámaras y por eso me he demorado tanto en subir estos videos, porque he tratado de escoger los mejores clips para publicar, porque el resto era pura basura, se escuchaba horrible y no era bueno publicar algo así. Muchas gracias por estar ahí. Recuerden like, compartir y suscríbanse. Eso me ayuda un montón.